Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán, conductora de este programa, y hoy me encuentro con Eva Rodríguez. Ella es manager de la Estrategia de Educación y Prevención de Trata de Personas en Mary Ward Center. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Isabel, muy bien, gracias. Gracias por esta invitación, por la oportunidad de compartir contigo nuevamente ahora en tu canal. Y pues bueno, desafortunadamente hablar unos temas que no son tan agradables. Claro que sí, el clima está muy bonito y nosotros quisiéramos hablar de cosas tan bonitas, pero a veces realmente es importante no quitar la lupa de ciertos temas que tienen que ver con la migración, como tú y yo, como muchos inmigrantes, y algunos tenemos la fortuna de que a lo largo de los años nos hicimos residentes y luego ciudadanos, y otros no, otros van llegando y están viendo cómo le hacen y desafortunadamente son sujetos y víctimas de la trata de personas, del maltrato, de la explotación laboral y personal. Platícanos un poquito acerca de este tema. Entiendo que hace poco en la región de Peel se identificaron a 13 migrantes que vivían esta situación prácticamente casi como secuestrados y explotados, pero no es la única vez. Siempre hemos, en los años recientes, hemos visto que se han presentado otros casos. ¿Qué nos puedes decir, Eva Rodríguez, acerca de qué es lo que está pasando, de qué es lo que han identificado ustedes en tu organización? Bueno, Isabel, creo que tenemos que empezar por explicarle a la audiencia, seguramente muchos lo conocen, otros no tanto, y refresquemos que la trata de personas es un delito, y es un delito que está reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, y que está presente, han dicho las Naciones Unidas, en más de 140 países. Es un delito que tiene distintas modalidades y que se caracteriza porque tú me decías, secuestra a la persona, digamos que se priva la libertad de las personas, se coacciona, se amenaza y se usa a las personas para obligarlas a hacer cosas que ellas no quieren hacer o para obligarlas a hacer cosas que son legales, pero bajo unas condiciones no legales. En este caso, aquí hablamos entonces de una de las modalidades que es la explotación laboral, es obligar a las personas a hacer trabajos que son legales bajo unas condiciones ilegales, lo que por ahí ahora se menciona como esclavitud moderna, abusando, pagándoles menos o quitándoles su libertad de movilidad, su libertad de decisión, reteniéndole los papeles. En muchos casos ocurre esto, en otros no tanto, pero siempre hay un abuso de autoridad, hay coerción, hay obligación y hay detrimento de las condiciones humanas, de los derechos humanos y de las libertades como trabajadores. Eso está ocurriendo aquí en Canadá, sí. Aquí nos enfrentamos a una realidad y es que la población siempre está relacionando esto como algo que ocurre lejos, que ocurre en unos países pobres, menos desarrollados, donde el detrimento de la vida y de los derechos humanos es muy alto, pero ocurre en todos los lugares, incluso en los países más ricos y desarrollados. Y este caso de las 13 personas donde se orienta tu pregunta es una expresión de lo que ocurre. Hace unos meses, en febrero, remitámonos a 3 meses atrás, ocurrió con 63, 64 migrantes mexicanos que fueron encontrados en unos warehouse que trabajaban con empresas legales o que muchas veces trabajan con las farms, con las granjas productoras de alimentos, que son trabajos legales, pero donde las personas son tratadas como si fueran en condiciones no legales. Claro que sí, y sobre todo, lo increíble es cómo esto opera, es decir, quién se beneficia de esto, por qué esto sigue sucediendo. Un principio básico es que aparentemente una persona que no tiene un permiso de trabajo no puede trabajar legalmente en Canadá. Sin embargo, pues bueno, producto de muchas causas que tienen que ver con la necesidad económica y la violencia en varios países de América Latina, vemos muchos inmigrantes, muchos venidos de México, que llegan aquí y, claro, llegan en un formato de turista, se quedan y empiezan a buscar trabajo. Y encuentran trabajo, encuentran la forma en la que son contratados
y son pagados. Sin embargo, hay estas personas que llamémosle coyotes modernos, digitales, que de alguna forma son los que los explotan, porque son los intermediarios entre quien los contrata, quien paga y luego ellos pagan, ¿no? Más o menos este es el modus operandi. Son muchas las maneras de operar. Tú acabas de mencionar algunas de ellas, porque existe incluso hasta la rapta de personas, esto de que especialmente para la trata con fines de explotación sexual, mujeres jóvenes, niñas son raptadas. Esos avisos que aquí mismo en Canadá y son los que generan más alerta, como si fuera el único caso que se presenta, el de la desaparición de estas niñas, que si muchos casos se han hecho seguimiento años después, se encuentran que fueron raptadas por tratas, por traficantes, por sus parejas, para que ofrecieran servicios sexuales bajo una modalidad de explotación, de trata de personas. Pero también ocurren estas otras modalidades un poco más legales, entre comillas, ¿no? Lo que tú mencionas a través de la internet, a través de ofertas de trabajo supuestamente legales, turistas que vienen de nuestros países por la pobreza, por el conflicto, y ahora tenemos que mencionarlo también por las crisis que está generando el cambio climático, la deforestación, la pérdida de cultivos, que viajan a estos países en búsqueda de trabajo, trabajos legales, donde son tratados con todas las determinaciones de la ilegalidad y de la esclavitud moderna. Entonces es muy fácil que de nuestros países, de Latinoamérica y de otras latitudes, las personas en medio de la necesidad accedan y caigan en estas redes. Y como todo delito, la trata de personas, entre más escondido, entre menos se sepa, entre menos se hable de él, más provecho saca, más productivo es. Se aprovecha del desconocimiento, se aprovecha de la ignorancia de las personas. Y al parecer esto fue lo que pasó con estas 13 mujeres, y al parecer es lo que pasó con estos 64 personas mexicanas que vinieron de buena fe a trabajos supuestamente legales. Claro que sí, Eva, aquí tengo justo a mi lado un artículo que escribiste muy detallado recientemente titulado Una situación incómoda, en donde justo tú puntualizas que en las noticias sale que la policía rescata. Rescata, sí, se identifica, rescata en cierta forma, interrumpe este proceso de explotación. Hemos visto incluso alguna noticia, recordarás, de una mexicana que era la coyota, en este caso, que fue detenida. Es decir, y tú decías, bueno, dices en tu artículo, pues sí, la policía va y detiene y queda como héroe, pero ¿qué pasa con un sistema, estamos hablando de Canadá, en donde, ¿qué está haciendo Canadá concretamente, las autoridades canadienses para detener esto en el fondo del problema? Porque quizá finalmente se beneficia de esta fuerza laboral inmigrante indocumentada, porque es la que saca adelante la construcción, porque es la que limpia las oficinas, la que limpia los hospitales y necesitan esta fuerza laboral. Eso sería una de mis hipótesis, si realmente no hace mucho porque en el fondo sí le conviene, o ¿cuál es tu punto de vista? Definitivamente sí. Existe un mercado y lo he mencionado reiteradamente, y tú has insistido en tu pregunta de quiénes se benefician, entonces aquí conectamos las dos cosas. Cuando yo insisto en que son trabajos legales donde las personas son tratadas con detrimento y en violación de sus derechos fundamentales como humanos y como trabajadores, estoy diciendo que existen empresas legalmente reconocidas, existen compañías que están contratando, entre comillas, a estas personas que están usando esta mano de obra explotada para sacar beneficio. Entonces, sí, empecemos por esa parte. ¿Quiénes sacan provecho? Las empresas, esas grandes economías, esos grandes emporios económicos nacionales e internacionales. Imaginémonos en la construcción que lo mencionaste. Yo había mencionado antes las farms, las granjas agrícolas, pero también las empresas de turismo, pero entonces también las empresas de cuidado de personas, las empresas que contratan las housekeepers, 20% de sus contratados con los cuales estén evadiendo pago de impuestos, con los cuales estén evadiendo el pago de una rango
legal por hora, con los cuales estén evadiendo el pago de una pensión, de todas las prestaciones y beneficios que tendrían derecho las personas. 20% de 1.000 trabajadores, de 2.000 o de 5.000 trabajadores, eso representa un incremento de ingresos, de ganancias para las empresas. No gana el gobierno porque el gobierno deja de percibir estos impuestos que tendrían los trabajadores que pagar si estuvieran en condiciones legales. No ganan los trabajadores porque ellos están perdiendo en beneficios, porque ellos están siendo tratados como delincuentes, están siendo muchas veces coartados de su libertad. Los únicos que ganan son unos grandes emporios que se benefician de esta ilegalidad. Y aquí estamos hablando de unos temas muy delicados que ocurren en Canadá y que ocurren en el mundo, que desafortunadamente Canadá, que ha sido como reconocido como un país protector de los derechos humanos, está entrando también en ese círculo dado por la economía. Entonces, existen unos elementos legales que sacan grandes profits, grandes ingresos y se benefician. Y nos queda pendiente lo de la policía. ¿Sigo con eso o qué? Sí, claro, brevemente. Sí. Entonces, digamos, si hablamos de derechos humanos dentro de lo que es el bloque internacional reconocido por las Naciones Unidas y por los distintos estamentos y que Canadá ha firmado como parte de los países del bloque de Naciones Unidas, está primero el respeto y el reconocimiento de la vida, de la libertad y de los derechos fundamentales. Cuando una persona es víctima de trata de personas, el país donde la persona ha sido victimizada tiene la obligación de protegerlo, tiene la primera obligación es prevenir el delito, es prevenir que esto ocurra. Nadie tiene que ser tratado de esta manera. Pero ya lo decía, el crimen opera mejor, fluye y crece en la ilegalidad. Entonces pueden ocurrir estos casos. Si estos casos ocurren dentro de Canadá, Canadá debe, como país responsable, porque ocurrió acá en su territorio, proteger a la persona, darle todas las garantías que necesite para reparar sus derechos, Que para incluye atender precisamente física, que fueran psicológicamente tratados. en su salud. Claro, que incluye precisamente que fueran tratados no como indocumentados, que llegaron aquí y se quedaron y su estatus migratorio no es bueno y que sean deportados, sino que incluye que sean tratados como víctimas de trata de personas, ¿no? Como seres humanos que han sido maltratados, como víctimas que han sido abusados, y resarcir y reparar los derechos de estas personas victimizadas es la primera obligación. Incluso el mismo protocolo de Palermo y la Convención Internacional dice preguntarle a la persona, ¿quiere quedarse o quiere regresar? Porque regresar puede ser regresar a unas condiciones de inseguridad donde su vida corre riesgo. Entonces, darle la oportunidad a la persona, el derecho de elegir quedarse o irse. Pero aquí, en todas las noticias que leíamos, es que 13 personas fueron rescatadas por la policía y que de inmediato se iba a empezar a averiguar cuál era su estatus, como si el estatus fuera el delito y no todo lo que acompañó, La rodeó red, y la que red los que llevó a hay, hacer eso. ¿no? La red que hay No se porque hicieron entendemos preguntas de cuáles fueron las situaciones y condiciones que vivieron estas mujeres, y qué qué tipo de elementos o qué privaciones, empresas estaban alrededor, qué células estaban alrededor de este cómo se delito de da, trata. como se da en el país. Este es un caso de cuántas otras mujeres y cuántas otras organizaciones están operando de esa manera. Es una red nacional, ¿no? Es una red internacional porque todas venían de fuera de Canadá. Entonces, esas preguntas no se hacen. La pregunta fundamental era, ¿cuál es el estatus? Como si el estatus o el no estatus fuera el delito. Como si ellos fueran el focus de este delito y no, son los sujetos, las víctimas, ¿no? Alguien me decía, la persona a la que refería en el artículo decía, lo que más me molesta es que se coloca a los policías como los salvadores. Yo decía, pero a mí lo que más me molesta es que se pregunte por el estatus antes de preguntarse qué es lo que está generando toda esta serie de situaciones. Entonces esa persona respondía y decía, igual los van a deportar porque es lo que siempre pasa. Entonces, Sucede que así, esta aunque sea recuerdo la un caso. modalidad de tratamiento es una doble vulneración y en este caso, la segunda vulneración viene por parte del ente estatal, es muy delicado. Sí, claro, porque hasta ahorita no hemos, por lo menos yo no recuerdo haber leído alguna noticia en donde dijera, la policía levantó cargos contra los propietarios de estos que te cambian el cheque, estas empresas que las vemos ahí en la calle que sin preguntarte nada te cambian un cheque, ¿no?
Entonces, para mí Sí. estos son un núcleo importante que permite esta legalización de esta mano de obra que quizá no está bien documentada. Y lo que aparentemente lo que está sucediendo aquí es toda una red, es decir, el hecho no es aislado, no es la persona No. A detuvo a 13 personas ilegalmente, sino quién está atrás de esa persona A, y esta cadena de pseudo negocios en donde se benefician, como tú decías, de esta mano de obra indocumentada, ¿no? Además, algunas noticias mencionaban también que llegan hasta estas mujeres por denuncias, por llamadas que hacen personas que viven cercanas, que ven movimientos extraños. Entonces, pero dicen es parte de todo el proceso de investigación que la policía adelanta. Entonces, es ¿qué proceso de investigación está adelantando la policía? Claro, rescatar a todos quienes han sido víctimas es el segundo paso, pero el primer paso es prevenir, es perseguir a esas redes, es perseguir a los traficantes, es evitar que se estén robando a las niñas en las calles, a las niñas canadienses o a las niñas migrantes, es prevenir que las personas migrantes que llegan de buena fe a este país a trabajar honestamente sean víctimas de este delito. Eh, Voy a decir algo muy delicado, es promovido por acción o por omisión, porque la omisión también es es responsabilidad dentro de los entes estatales. Son Claro. ellos quienes deben proteger nuestros derechos y protegernos de todo delito. Entonces, la policía y el gobierno tienen la responsabilidad fundamental, principal, por acción o por omisión, que pareciera que la omisión es la que está reinando en estos casos. Claro que sí. No Eva ver. Rodríguez, finalmente, bueno, pues sabemos que muchos de estos inmigrantes que han sido víctimas de explotación laboral, de trata de personas, de aislamiento y todo esto, son mexicanos. Están viniendo muchísimos mexicanos, sobre todo pues por la cercanía que hay. No, los mexicanos no tienen que presentar más que una visa que se llama ETA y simplemente pueden entrar como turistas y se están quedando. ¿Qué recomendación le darías tú al público que nos está escuchando aquí en Canadá, fuera de Canadá, los indocumentados aquí ya en el país o los que piensan venir a Canadá y que creen que es muy fácil porque ven los anuncios en social media diciendo, vente a Canadá, te recogemos y te damos trabajo? Entonces realmente parece, es un gancho muy fuerte. Tengo entendido que incluso les ofrecen un tipo préstamo. Yo te Sí. presto y les prestan, pero una vez que están aquí, la explotación continúa y me debes, trabaja, me debes y les acaban pagando muy poquito. ¿Qué les darías tú finalmente? ¿Qué recomendaciones darías a estas personas para que no caigan en estas redes de trata de personas y explotación laboral? Mira, en Colombia decimos de eso bueno no de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, todos esos anuncios por internet, yo me puse a hacer un rastreo de anuncios y encontraba para el tema de los mexicanos, sin experiencia, hacemos toda su documentación y hablaban algo así de ingresos superiores a $75,000 anuales. Entonces, $45 la hora. O sea, yo no sé, sin Y sin experiencia conocerte, y sin y sin conocerte. conocer y sin nada, y le prestamos la plata y están dejando hasta empeñada la familia ya. Mira, dentro de los casos que yo he conocido por la investigación y por el seguimiento que hacemos al tema, he conocido casos de, no, pues me empezaron a descontar, la primera semana no me pagaron, el primer mes me pagaron la mitad, llevo un año y sigo debiendo, dije que me estaban explotando, que yo ya había pagado, entonces acuérdese que en la hoja de vida o en la cosa que llenan, el registro que hacen, tienen la dirección de la familia, tienen la dirección de la esposa, de la mamá, de los hijos, de los hermanos, de quien sea. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado porque están poniendo su vida propia en riesgo, pero también la vida de las familias. Unos préstamos a unos intereses, pero absolutamente impagables. Es como lo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo con las redes de prostitución que llegan y las mujeres duran 7, 8 años pagando los préstamos que le hicieron para por fin independizarse. Y entonces está pasando lo mismo en la construcción, está pasando lo mismo en el cuidado de las personas cuando vienen a trabajar únicamente y cuando no son cuidadores que han llegado a ser secuestrados en las casas de quienes están cuidando.
cuidadores que han llegado a vivir en una casa, a cuidar niños o a cuidar de personas mayores y tienen que pagar el arriendo de la cama donde duermen y la comida que consumen. Todos Ok. esos casos se están presentando. Muy bien. Eva Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido a este programa a explicarnos cómo está operando este problema de trata de personas, el cual no podemos tapar el sol con un dedo, existe y qué mejor podemos hacer que tener conciencia de esto, reportarlo con la policía si es que somos testigos de algo así, que sería una muy buena acción. No, estar alertas para no caer en estas redes y pues bueno, la mejor de las suertes, por supuesto, a los potenciales migrantes. Eva Rodríguez, muchísimas gracias por estar haciendo lo que hacen en tu organización y esperemos que, pues bueno, cada vez esto le vayamos ganando la partida a estas organizaciones que realmente trafican con personas. Gracias, Isabel, a ti, un abrazo grande. Muy A bien, todos los muchísimas escuchas. gracias. Muy bien, gracias a ustedes por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de The Essential Channel. Gracias y hasta entonces. Hey.